Hola, si vos sos el titular de una pyme, una SA, una SRL, y sos de los, como la gran mayoría, que cierra sus balances al 31 de diciembre de 2010, al 31 de diciembre de cada año, te quiero comentar que la liquidación de impuestos a la ganancia del 2019 va a incluir el ajuste por inflación impositivo. Lo tiene que incluir. ¿Quién lo determina esto? Lo determina la ley 27.468 que activó el impuesto a la ganancia y determinó a través de unos ciertos parámetros, que era que para los tres primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, si llegaban a un umbral, eh, tenían que aplicarse el ajuste por inflación. El primer ejercicio iniciado el 1 de enero de 2018 tenía el umbral del 55% de coeficiente de inflación. Eh, Durante todo el acumulado del año 2018 no se llegó a ese importe, se llegó al 47,65%. Por eso, en la liquidación de impuestos a la ganancia del 2018 no tuviste que incluir el ajuste por inflación. Pero el segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2018, o sea, durante todo el 2019, la ley establece un umbral del 30%. Y nosotros, lamentablemente, ya estamos en lo que va en el acumulado del 2019, de enero a septiembre de 2019, estamos en el 30%, creo que hasta lo superamos. No tengo bien la cifra porque hoy es 1 de enero, hoy es 1 de octubre de 2019. Pero bueno, yo hago este video hoy para alertarte de el ajuste por inflación impositivo y que si puedas tomar alguna medida, lo tomes para que te impacte lo menos posible. ¿Sí? Bueno, y para terminar, el tercer umbral, o sea, el tercer ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2018, el umbral es el 15%. O sea, para el año que viene, el 2020, si hay una inflación acumulada durante todo el 2020 superior al 15%, también se va a tener que aplicar el ajuste por inflación. Eh, bueno, antes de explicar el ajuste por inflación, quiero tirar unos o dejar unos en claro unos conceptos que nos va a ayudar a entender la técnica del ajuste por inflación. Los conceptos son simples, pero importantes. Tenemos activos que son monetarios, que sufren el impacto de la inflación, eh, y entre los cuales tenemos, por ejemplo, caja y banco. Suponete, el efecto más visual es el efectivo. Vos tenés un billete de 100 pesos y en este contexto inflacionario, el poder de ese billete de 100 pesos cada vez es menor. El poder adquisitivo de ese billete va en decrecimiento. Entonces, por eso lo impacta, es una pérdida, sufre una pérdida por la inflación. Después tenemos los activos no monetarios, son los que están blindados contra la inflación, y el caso más simbólico es el de bienes de uso que tienen su valor, tienen una defensa contra la inflación. Luego tenemos los pasivos monetarios, son justamente los pasivos que sufren el impacto de la inflación, más que sufrir, se benefician con, con el impacto de la inflación.
¿Por qué? Por ejemplo, vos tenés una deuda, proveedores, una deuda en moneda local, en pesos, sin cláusula de ajuste. Claramente a los poseedores de deuda la inflación los beneficia porque es más fácil, digamos, poder, digamos, el poder, el valor que representa esa deuda cada vez es menor y tiene una ganancia el deudor en, en moneda local sin cláusula de ajuste. Y después tenemos el pasivo no monetario, que son son los pasivos que tienen una defensa contra la inflación. Eh, por ejemplo, las obligaciones en especies. Entonces, no los afecta la inflación a estos pasivos. Teniendo en cuenta esto, activo y, y en conclusión sacamos que a los que sí afectan son a los pasivos y a los activos monetarios. Teniendo bien en cuenta esto y cuál es su consecuencia ante la inflación, ahora sí vamos a pasar a la técnica de liquidación del ajuste por inflación. Igualmente, lo aclaro, es en forma muy resumida que voy a hacer este video. Claramente después hay muchas cosas por profundizar, hay mucha bibliografía dando vuelta, pero bueno, yo lo quiero resumir para que lo entiendas fácilmente. Bueno, eh, el ajuste por inflación impositivo se calcula, tiene un componente estático y un componente dinámico. El componente estático parte del balance contable al inicio del ejercicio. O sea, en este caso, vos vas a liquidar 2019, tu balance al inicio es el balance al cierre del ejercicio anterior, que es el balance al 31 de diciembre de 2018. Partimos del contable. Entonces tomamos el rubro de activos, activos contables, y le sustraemos los activos no computables que están reglamentados o que están normados por el artículo 95, inciso A de la Ley de Impuesto de la Ganancia. Ahí nos marca cuáles son los activos no computables. Sacamos todos los activos no computables. El caso más simple es que está marcado ahí en la ley, es los bienes de uso. Luego, hacemos lo mismo con el pasivo. Tomamos el pasivo del balance contable, determinamos cuáles son los pasivos computables y le sacamos los pasivos no computables que están en el artículo 95, inciso B. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿a qué llegamos? Llegamos al activo y al pasivo contable al inicio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Los tenemos que convertir, los tenemos que evaluar con la evaluación impositiva, ¿sí? Y luego de tener evaluados en la forma impositiva, le aplicamos el coeficiente de inflación, que seguramente va a ser superior al 30%, y ahí ya tenemos la primera parte, el ajuste por inflación eh, estático del inicio del ejercicio 2019. Bueno, y ahora seguimos con el componente dinámico del ajuste por inflación, que abarca al movimiento que hubo durante el 2019, ¿sí? Que hubo y que va a haber hasta que termine este año 2019. Y entre los cuales tenemos un ajuste positivo. El ajuste positivo se puede entender por la reducción de la pérdida o el aumento de ganancia. Bueno, y está normado por el artículo 95, inciso D, apartado 1,
¿sí? Entre los cuales, por ejemplo, está la reducción de capital. Y luego tenemos el ajuste negativo del componente dinámico, que está determinado por un aumento de la pérdida o una disminución de la ganancia. Y está eh, reglado por el artículo 95, inciso D, apartado 2, que entre los cuales, por ejemplo, está el aumento de capital. ¿Sí? Cada vez que se da estos movimientos, el ajuste por inflación hay que medirlo desde ese periodo, desde ese momento que, por ejemplo, se hace el aporte de capital hasta el cierre del ejercicio. Y ese coeficiente, ese plazo, digamos, el coeficiente de inflación de ese plazo es el que se aplica a cada operación y ahí se tiene el ajuste por inflación dinámico. Para terminar, se tiene en cuenta, se suman o se suman los dos ajustes, el ajuste por inflación estático, componente estático, y el ajuste por inflación dinámico, y ahí determina el ajuste por inflación, que puede ser pérdida o ganancia total. Eh, ese, ese monto eh, se, va a, se va a diferir, no se aplica en forma completa en el balance 2019, sino un tercio se aplica al balance 2019 y los dos tercios en forma eh, igual se aplica para los dos ejercicios posteriores. Bueno, acá termina mi super resumen de ajuste por inflación impositivo. Vuelvo a decir, lo expliqué en forma muy breve, hay muchas cosas para profundizar, por suerte hay mucha bibliografía. Yo personalmente recomiendo el libro de Richard, mi colega, amigo, Richard Amaro Gómez, Ajuste por inflación impositivo. Hay muchos más libros, yo le recomiendo el libro de él. Y bueno, eh, si te gustó el video, te pido que le des un me gusta. Esta información es para alertarte y para que tomes en cuenta lo que pueda llegar a ser hasta el final del ejercicio y para que trates de ver la manera en que te puede impactar lo menos posible en forma negativa el ajuste por inflación. Y bueno, para que tomes conocimiento del tema. Mi nombre es Sergio Martiniera Rolón, soy contador público, licenciado en Comercio Internacional y despachante de aduana. Eh, estamos en contacto. Saludos, chao.